Tanto Gramsci como Florianski fueron dos escritores, dos autores, dos filósofos, dos pensadores esclavizados por un régimen totalitario. Y hay que decir que Gramsci apoyaba al régimen totalitario que estaba esclavizando y oprimiendo a Florianski. Pero Gramsci era una víctima como Florianski. Florianski estaba oprimido por el estalinismo, por el marxismo-leninismo al que apoyaba Gramsci, que era un marxista-leninista, y Gramsci estaba oprimido por el fascismo. Si comparamos los dos casos, vemos que Gramsci puede escribir lo que le dé la gana, escribe cosas marxistas, se pone a escribir cosas marxistas en la cárcel, mientras que a Florianski lo vigilan con microscopio y todo lo que escribe tiene que dar muchísimos rodeos y ser muy oblicuo para que no se lo destruyan. Al final a Gramsci lo indultan y le dan la libertad, pero está tan cascado de la cárcel que esa libertad no se hace efectiva y al final muere por enfermedades contraídas en la cárcel, donde se lo ha tratado muy mal, se lo ha tenido en condiciones insalubres, no se lo ha alimentado bien y muere de consecuencia, muere como resultado de su estancia en la cárcel. Así que lo mata la cárcel, como a Miguel Hernández, por ejemplo. A Gramsci lo mata su estancia en la cárcel. Mientras que a Florianski lo vigilan con lupa y además llega un día en el que lo cogen, lo sacan y lo fusilan. Naturalmente, en un primer momento parece ser que, en un primer vistazo, parece ser que el fascismo es un régimen muchísimo más llevadero, más benevolente y más soportable para un escritor y para un creador que el marxismo. El marxismo-leninismo. Eso deriva en una defensa del fascismo, eso viene a ponernos en la elección, si se nos diera, eso nos haría elegir el fascismo como un bien en sí mismo. Pues evidentemente no, y tampoco España es un bien en sí mismo, porque su Inquisición católica mande a más gente a la cárcel que a la hoguera, a diferencia de en los países protestantes, a diferencia de lo que ocurre en los países protestantes. Está, por supuesto, el caso de Enrique VIII, que decapita a Moro, está, por supuesto, el caso de Calvino y tantos otros casos. Es cierto que, al igual que el protestantismo prefiere matar a los escritores, mientras que en España se pudren en la cárcel, al igual que el estalinismo prefiere matar a los escritores, en tanto que en el fascismo se pudren en la cárcel, a pesar de eso, eso no hace que ni el fascismo ni la Inquisición sean nada deseable, ni de lejos. Y ese excepcionalismo, ningún escritor murió, no. Juan del Castillo fue quemado, fue relajado al brazo secular y sí hay escritores que han muerto, que han sido quemados vivos por lo que han escrito. Y ahora viene cuando Alfredo Alvar Ezquerra habla de don Rodrigo Manrique. El nieto de Jorge Manrique, hijo del inquisidor Manrique y llamado Rodrigo Manrique, escribía en 1534 a Luis Vives. Ahora veremos lo que escribe Rodrigo Manrique a Luis Vives, pero Rodrigo Manrique no es nieto de Jorge Manrique, es sobrino del poeta Jorge Manrique. Su padre, el inquisidor Manrique de Lara, es hermanastro porque es hijo de un matrimonio posterior, es hermanastro del poeta Jorge Manrique. Por lo tanto, el poeta Jorge Manrique no es su abuelo, no es el abuelo de Rodrigo Manrique, es
es su tío. Y me temo que esto de nieto puede venir de una traducción del inglés o del francés, donde la palabra para sobrino puede parecerse, para alguien que esté traduciendo indiscreta y descuidadamente, puede parecerse más a nieto que a sobrino. Bueno, pues una carta de 1534, importantísima, que por cierto ya acaba de echar por tierra las fechas que hay aquí, porque dice fecha de nacimiento entre 1480 y 1540. Bueno, pues no, evidentemente no, porque Rodrigo Manrique de Acuña escribe a Luis Vives en 1534 y es ya un estudiante talludito. Bueno, pues esta carta es importantísima y es a donde quería llegar, y es desde luego algo que pone directamente en conexión a Rodrigo Manrique de Acuña con José Viera y Clavijo y con tantísimos otros autores que han sufrido la persecución por cultivar las ciencias, porque Viera y Clavijo también sufrió en sus carnes el haber practicado la ciencia experimental y haberse dado a la ciencia experimental. Tengo aquí en la Biblioteca Valenciana Digital, que ya mostré al presentar a Juan Luis Vives, tengo aquí el epistolario, y en el epistolario aparece como documento 168 de este epistolario la carta de Rodrigo Manrique a Luis Vives, y se anota al final el texto de esta larga e interesante carta, que ilustra la vida universitaria de la Sorbona y ofrece otros datos valiosos para la historia de la época. La publicó Henry de Vogt en Monumenta Humanistica Lovaniensia en 1934, en Lovaina en 1934, en las páginas 430-458, con introducción y notas explicativas. Y además se añade que dice, ese volumen no lo encontré en la Biblioteca Nacional de París. Tournois, adjunto del profesor Eisewein en Lovaina, o Eisewein, me facilitó amablemente una xerocopia de todo el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que este texto no lo ha visto Marcelino Menéndez y Pelayo. Marcelino Menéndez y Pelayo desconocía esta carta, que solo se publicó en 1934, y encima luego parece ser que desapareció. Desapareció como... Bueno, no quiero adelantar acontecimientos, pero si hablo de Rodrigo, no es inocente el que hable de Rodrigo Manrique de Acuña. Después de haber presentado a Fátima Mernissi, me quedé con ganas de mostrar las enormes similitudes que ha habido en la intolerancia, no solo en el mundo islámico, que hoy día parece más clara porque es la que pervive, sino en el nacionalismo japonés, en el mundo católico, en el mundo protestante y en otros varios. Bueno, pues resulta que en el nacionalismo japonés tenemos una obra, ya la trataré al tratar a su desventurado y desafortunado autor. Hay una obra que no aparece en las antologías de historias japonesas, de literatura japonesas occidentales, no aparece en las antologías en japonés, no se ha vuelto a reeditar, y no solo eso, sino que se publicó en una revista. Los números de la revista en los que salió están desapareciendo de las bibliotecas públicas, si es que no han desaparecido todos, y hay muy pocos profesores en Japón que tienen un ejemplar o una copia o incluso una xerocopia y la guardan con unas tapas falsas y la tienen escondida en su despacho, porque es un documento verdaderamente peligroso, y es una historia de ficción. Ahí ha triunfado desde luego la censura, y aquí puede decirse casi lo mismo, porque estamos hablando de que la revista Monumenta Humanistica Lovaniensia de 1934 resulta que no está, cuando se trata de este volumen en el que está la carta de Rodrigo Manrique de Acuña,
ese volumen de Monumenta Humanística Lovaniensia, y vamos, Lovaina con respecto a París está bastante bien cerca y bien comunicada. Bueno, pues ese volumen no está, ha desaparecido de la Biblioteca Nacional de París. Y llega esta magna edición de las obras de Luis Vives gracias a una xerocopia prestada. Bueno, pues está dada en París el 9 de diciembre de 1533. De 1533, en cambio creo que sí, que el segundo error de Alfredo Álvarez Guerra la da como de 1534. No, está dada en París en 1533. Rodrigo Manrique a don Luis Vives, su preceptor. Salud. Voy a leer la traducción de la Biblioteca Valenciana Digital de esa última parte de las obras de Luis Vives, que es el epistolario, que es tan completo que contiene también las cartas que le escribían a él. Cuando me disponía a escribirte, me han entregado la tuya, que me ha causado una profunda satisfacción, pues acerca de tu salud, que casi siempre me tiene preocupado, deseaba ya tener noticias. En consecuencia, después que sé que estás bien, ya no me inquieto. Nosotros, tus amados discípulos, seguimos con buena salud. De don Alfonso, ya me dijiste que te comunicara si había venido a París. Nada te digo, pues te engañaron totalmente los que te comunicaron que había vuelto, equivocados tal vez por su nombre, pues ciertamente vino otro de su misma familia, pariente mío y suyo, Antonio Manrique, joven modesto y muy estudioso. Ojalá ese joven, abandonando los vicios con los que ahora contemporiza, entrara en razón y se revistiera de la bondad y de las costumbres sencillas y que más dicen con él. Sin duda que nos agradaría entonces tratar con él encantadoramente a todos los que aborrecemos sus graves y fascinantes vicios. Más por lo que veo, es muy otro su pensamiento, por lo cual basta ya esto, para que no se diga que hablo con el corazón ulcerado, lo cual ciertamente no me sucedería a mí, sino a otros más sobresalientes que yo por su condición, ya que su torpe conducta es un borrón que deshonra grandemente la elegancia y hermosura de su persona. Y ahora viene el asunto grave de esta carta, que por cierto no sé si en Alfredo Álvarez Guerra puede considerarse esbozado. No habla de este tema. Dice la tercera generación de pensadores perseguidos se da ya en tiempos de Felipe II. Arias Montano, Fray Luis de León, 5 años en las cárceles vallisoletanas. Los hispanistas estos de la Fundación Gustavo Bueno los reducían a 4. O el brocense, muerto en cautividad. Gaspar de Grajal, muerto en prisión. Martínez de Cantalapiedra, Udiel, muerto en prisión. Claro, esto es como cuando ETA dice que no ha torturado. Meter a una persona en un zulo, en un armario durante más de un año, eso es tortura. Cuando se dice que la Inquisición no mata a nadie, que una persona muera en prisión de los malos tratos que allí se le infligen y de las malas condiciones de salud, en realidad la Inquisición mata por encarcelamiento. Mucha gente muere en prisión por las condiciones que allí se viven, pero es que además si se quiere un escritor que haya hecho humo, pues también lo hay, Juan del Castillo, como poco, como mínimo. Bueno, no se habla aquí de Vergara, pero bueno, es el asunto de esta carta. De nuestro amigo Vergara no tuve más noticia que las que te comuniqué en mi carta anterior. Trabajo, sin embargo, para saber en qué situación se encuentra su causa. Créeme, mi querido maestro, que cuando considero su brillante ingenio, como también su relevante erudición, y lo que vale mucho más, su conducta totalmente inmaculada, apenas puedo llegar a creer que haya algo que pueda imputarse a un hombre tan bueno. Pero cuando veo que todo esto es culpa de hombres muy desvergonzados y calumniadores, temo, sobre todo si ha sido puesto en manos de ciertos hombres indignos y feroces, amigos de enterrar a las mejores personas, que tienen a gala e incluso como acto de religión quitar del medio a personas ilustres por su sabiduría, por una simple palabra,
por una broma o por una expresión graciosamente dicha. Aquí nos parece estar oyendo a las víctimas del comunismo, estoy pensando en la broma de Milan Kundera, parece que estemos oyendo hablar a las víctimas del comunismo, que calumnian a los grandes sabios y que persiguen las bromas, y en tiempos más recientes del islamismo. Parece que esté hablando Naguib Mahfouz o que estén hablando los sabios, los escritores, los poetas, los artistas que pasarán a la historia, y no los 4 barbudos asquerosos que los amenazan, los apuñalan, les escriben cartas amenazantes o les ponen bombas o le meten fuego a los hoteles donde están sus traductores. Parece que estemos tratando con el mismo... Es que es el mismo problema, es la misma intolerancia, es que merece la pena releerlo. Créeme, mi querido maestro, que cuando considero su brillante ingenio, como también su relevante erudición, y lo que vale mucho más, su conducta totalmente inmaculada, apenas puedo llegar a creer que haya algo que pueda imputarse a un hombre tan bueno. Pero cuando veo que todo esto es culpa de hombres muy desvergonzados y calumniadores, temo, sobre todo si ha sido puesto en manos de ciertos hombres indignos y feroces, amigos de enterrar a las mejores personas, que tienen a gala, incluso como acto de religión, quitar del medio a personas ilustres por su sabiduría. Claro, esto no es válido para el comunismo, es válido para el islamismo, que tienen a gala e incluso como acto de religión. Encima creen que es un mérito religioso el quitar del medio a personas ilustres por su sabiduría, por una simple palabra, por una broma o por una expresión graciosamente dicha. Es del todo cierto lo que dices, que nuestra patria está llena de envidia e insolencia. Añade también de salvajismo, pues ya se tiene como cosa cierta entre ellos que no hay nadie medianamente instruido en las buenas artes que no esté lleno de herejías, de errores, de judaísmo, de suerte que a los sabios se les ha amordazado e impuesto silencio, y a aquellos que avanzaban hacia la erudición se les ha inyectado, como tú dices, un enorme terror. Pero ¿a qué te cuento estas cosas? Mi pariente, de quien antes he hablado, me dijo que en Alcalá, pues él vivió allí durante varios años, se fraguaba desterrar por completo la lengua y literatura griegas, como también aquí en París muchos se empeñan en lograrlo, pero de esto ya te hablaré enseguida. ¿Quiénes sean los que en España se esfuerzan en cometer semejante barbaridad? Es fácil comprender que son los ejecutores de la necedad. Mira qué fortaleza tan grande de ignorancia, de soberbia, de calumnias tienen y a veces con qué empeño se esfuerzan en conservarla. Ojalá nos veamos, cosa que espero será muy pronto, para que puedas conocer mi pensamiento en este particular. Ciertamente verías qué cambiado estoy, qué diferente de aquellas ideas, y no es de extrañar, pues, cuando comparo mis más íntimos pensamientos y las calumnias que allí se levantan. Defendería mi posición a mordiscos, hasta el punto de que preferiría permanecer en la mayor barbarie e incultura antes que volver nunca a una patria tan ingrata como la mía. Pero dime, por favor, ¿qué puede pensarse más detestable que recorrer las escuelas y los países para alcanzar más erudición y más habilidad en el manejo de los negocios y de vuelta a la patria ser acusado, o mejor dicho, ser calumniado de hereje? Y luego dicen que fue injusto Erasmo diciendo que no le gustaba España, que por cierto no lo dijo por ninguna causa conocida, por ninguna causa sabida. Hay quien dice que lo dijo por la falta de tolerancia que había en España, y hay quien dice que todo lo contrario, que es porque España estaba llena de judíos y era antisemita, y entonces quieren hacer un Erasmo ultraderechista antisemita. No es el caso, se apoyan en un texto en el que Erasmo dice que Italia está llena de judíos y en España casi no hay verdaderos cristianos, pero evidentemente es un juego porque en España no hay judíos porque se han expulsado,
Y puede entenderse que precisamente no hay verdaderos cristianos porque no lo son libremente, y muchos de ellos son conversos a la fuerza, etcétera. Y no es porque tenga nada contra específicamente contra los judíos, es un juego. Allí hay muchos judíos y aquí apenas hay cristianos. Pero las razones por las que dice Erasmo no me gusta España son muy tipo Seinfeld, son muy tipo una pejigatería y claro, a Erasmo se le podrían imputar muchísimas faltas por renunciación, como a San Celestino V, y Dante podría ponerlo en el infierno o en la antesala del infierno con los que no han hecho lo que debían, con los tibios, no en el infierno propiamente, sino en un limbo, pero claro, es que Erasmo tenía en las manos solucionar la carnicería en la que se convirtió Europa, porque le ofrece el cardenal Cisneros venir a España a reformar nuestras letras. Y él dice en secreto, si es que no me gusta España, pero realmente es que no le gusta por una pejigatería, porque él prefiere estar en su escritorio, no quiere venir a España. Luego se le ofrece otra vez, tampoco. Y cuando puede venir como consejero del emperador, puede mandar, se le ofrece mandar, tampoco quiere hacerlo. Y luego se arrepiente y estando en Basilea le pasa lo mismo que a Rodrigo Manrique de Acuña con su patria. Dice que debería haber ido a España y que preferiría estar entre turcos, al igual que Rodrigo Manrique de Acuña dice que preferiría estar en la mayor barbarie e incultura. Y dice Erasmo que hubiera preferido irse con los turcos antes que estar en Basilea. Todos experimentan esa frustración, esa censura, ese machacar a los que saben y a los que se dan a la eutrapelia y a las bromas inocentes. Y el primero de ellos, por supuesto, Santo Tomás Moro, a quien Erasmo le dice que no le gusta España, porque efectivamente, como no dejan de recordar los hispanistas ultranacionalistas, efectivamente Enrique VIII le corta la cabeza. Cosa que en España no pasa de una manera tan directa, porque simplemente tienen a los sabios pudriéndose en la cárcel con cadenas, con mala alimentación, con humedad, con insectos. Vale, no le cortan la cabeza, los destinan a una muerte lenta y prolongada e infame. Y en Francia, en los Países Bajos, en Flandes, parece ser que hay más libertad, pero desde luego no tanta. Esta situación la estamos viendo a diario, una y otra vez, y por los más variados, con las más variadas excusas. Los envidiosos, los ánimos irascibles y satánicos quieren suprimir a los sabios, a los eruditos, a los que tienen letras y desterrar las propias letras como un foco de contaminación, como un foco maligno, sea con la excusa del catolicismo, sea con la excusa del protestantismo, sea con la excusa del Islam, del nacionalismo japonés que ve al emperador como a un dios. Se repiten, son siempre los mismos hombres que solo esperan esta excusa. Me parece asombroso verdaderamente que no se tengan más en cuenta las palabras de Rodrigo Manrique de Acuña, pero ¿cuándo he oído yo en boca de estos nacionalistas de cartón piedra el nombre de Erasmo? El nombre de Erasmo, que es el que inspira a Luis Vives y por mucho que le pese a Marcelino Menéndez y Pelayo, no puede dejar de reconocerse como erasmista. Marcelino Menéndez y Pelayo es un erasmista porque es el maestro de su maestro, Luis Vives. Y el propio Menéndez y Pelayo tiene que reconocer que Erasmo, aunque según él abre la puerta a Lutero, Erasmo no solo se mantiene en el dogma, aunque lo ataca con sus venablos cómicos. Erasmo no solo se mantiene en el dogma, sino que llega a decir Menéndez y Pelayo que ha prestado más servicios a la exégesis bíblica y al estudio del Antiguo Testamento que a la filosofía pagana y mundana
en general. Cuando hablan de Erasmo, cuando hablan de Luis Vives e incluso cuando hablan de Marcelino Menéndez y Pelayo, estos patriotas de Chichinabo que no paran de decir cosas como esta, que la Inquisición no quemó a nadie que no se lo mereciera. Yo creo que esto es un texto para clavárselo en la frente, para tenerlo presente siempre, para enmarcarlo. Las palabras de esta carta son la anatomía de la intolerancia que hemos visto y estamos viendo a diario con las más variopintas y coloristas excusas. Me parece un texto fundamental y un crimen y un absurdo y algo enteramente propio de nuestra nación que sea me parece un absurdo que sea difícil encontrar la fecha del nacimiento y de la muerte, las fechas del nacimiento y de la muerte de este grandísimo hombre que fue maltratado como erudito, que fue maltratado como sabio, y huyendo de los claustros, de las juntas de teólogos, huyendo de la universidad y de las órdenes y de las luchas entre órdenes religiosas, se hizo hombre de guerra, se hizo hombre de armas, y allí también sufrió la persecución, la ignominia y las calumnias. Y fue perseguido como erasmista, y fue perseguido como buen gobernante que fue, y fue juzgado por juzgar. No cabe una imagen más clara de cómo trata esta magnífica España que, según los nacionalistas, tenía que haberle gustado a Erasmo, y Erasmo era muy injusto porque habría que metérsela con un embudo España a Erasmo. Según los nacionalistas, esta España, que maltrata a sus sabios y maltrata a sus héroes, tenía que haberle gustado a Erasmo. Porque esta gente sabe lo que te tiene que gustar, como Juan Manuel de Prada, que dice que a las afganas les gusta más les gusta más la ley islámica, les gusta más, prefieren llevar la burka a las aberraciones ideológicas de Occidente. Pues esto es igual. A Erasmo tenía que haberle gustado esta España que persigue a sus sabios y a sus hombres de guerra, y que quede claro que no es por la tiranía de nadie, no es por la tiranía de una figura dictatorial, porque el Papa, el Emperador y el Inquisidor General eran partidarios de Erasmo. Asombroso es el caso de las calumnias contra Rodrigo Manrique como hombre de guerra, porque allí todos los locales están entusiasmados con él, a diferencia de lo que ocurre en su papel como sabio, que a pesar de que las grandes autoridades están de parte de los erasmistas, resulta que una enorme masa de universitarios, de clérigos, dados a ese asqueroso odium theologicum, constituyen la mayoría. Esa masa constituye la mayoría. En cambio, como gobernante, son sus propios gobernados los que piden que se tengan atenciones con el que indudablemente ha sido un héroe, un colosal héroe de guerra. Pero puede ser, porque Canarias sea, al fin y al cabo, otro mundo. Continente en miniatura lo llaman para venderlo turísticamente. Canarias puede que sea otro mundo. El caso es que en la península, la mayoría, el pueblo, las leyes, las instituciones, la democracia está contra los erasmistas, y no pueden hacer nada ni el emperador, ni el papa, ni el inquisidor general. Cierto es que el inquisidor general pudo haber hecho mucho más por los erasmistas, a los que los ponían debajo de su jurisdicción, pero él se inhibía y los mandaban efectivamente a Toledo y a otras, donde sabía que los iban a torturar, donde les iban a arrancar las confesiones de ser herejes, etcétera, con tortura, y los iban a tener pudriéndose en la cárcel hasta su muerte. Podrían haber hecho mucho más, indiscutiblemente,
pero tampoco podían haber, por ejemplo, revertido la Inquisición, que es lo que